Los peligros de dormir. Y vamos a empezar ya en el tema. Tenemos un subtema: espíritus despiertos. Diga conmigo: espíritus despiertos. Luego de Mateo vamos a estar yendo al Antiguo Testamento, al libro de Esdras. Gloria al Señor. Yo le invito a la Biblia. Gloria a Dios. San Mateo. San Mateo capítulo 13. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Versículo 24. Vamos a hablar hoy sobre... No vamos a descifrar toda la parábola, mi hermano, del trigo y la cizaña, sino que nos vamos a dar un tema general. Vamos a tocar una mínima parte ahí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Pueden confirmarme con un amén? Los que ya lo tienen. San Mateo capítulo 13, versículo 24. Gloria al Señor. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué dice? Buena semilla. Buena semilla en su campo. Otra vez. Buena semilla en su campo. De eso me acuerdo cuando nosotros sembrábamos. Su servidor fue un agricultor desde muy niño. Sin embargo, en el versículo 25 hay un pero. Repita conmigo: pero. Otra vez, pero. Esos peros hay que ponerles cuidado en la Biblia. Amén. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Por qué? ¿A qué hora fue que sembró cizaña? Mientras dormía. Mientras dormía. Por eso el tema era los peligros de dormir. Pero sigue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Tremendo, ¿verdad? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Era semilla clasificada, hermano. ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Repita conmigo: un enemigo ha hecho esto. Amén. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y aquí está la orden del Señor. ¿Cuál es la orden? Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega quiere decir cosecha. Amén. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Puede sentarse, descanse en paz. En la paz de Cristo, hermano. Amén. Pensamos ustedes, ¿verdad? En la paz de Cristo. Gloria al Señor. Descanse, pero en la paz de Cristo. Gloria a Jesús. Alaban a Dios esta noche. En los versículos que en esta noche hemos tomado como base para este mensaje, encontramos que Jesús le refirió otra parábola, porque ya les había dado la del sembrador. El reino de los cielos es semejante, y a esto se le llaman similitudes. La Biblia usa parábolas, usa sinécdoques, usa similitudes. En fin,
usa un montón de figuras retóricas simples y profundas. Usa términos hermenéuticos profundos. Porque dice, el reino de los cielos es semejante, amén, a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Los sembradores, los que hemos crecido, yo crecí desde muy niñito con mi papá sembrando maíz, arroz, ajonjolí, chile, hermano, maicillo. Yo me acuerdo que en ese tiempo mi papá compraba una semilla clasificada. La mejor semilla en ese tiempo era el H3, el H5. El H3 crecía a mediana altura, el H5 crecía más alto, y ahí como usted quisiera. Después salieron otras semillas, Cristianibur y otras más. Cuando clasificábamos la semilla del maicillo, estaba el Pache 90. Porque le decían Pache 90 porque crecía chiquito el maicillo. Pero luego le decían a uno también cacho de chivo, porque de lo grande que era la pelota del maicillo se doblaba como que era cuerno. Y le decíamos cacho de chivo. Mis abuelos cuentan que había un maicillo que le llamaban grano de oro, porque era dorada. Ese sí no lo conocí yo porque yo soy algo patojo todavía. Alaba al Señor, a su nombre. Así que hermano, este agricultor, dice la Biblia, que sembró buena semilla en el campo, amén. Pero aquí viene el pero. Y yo siempre he predicado a la iglesia donde estoy o donde quiera que Dios me lleve a predicar también, que los peros hay que ponerle cuidado. La Biblia, por ejemplo, le voy a dar un pero. Nos habla de un hombre que dice que era general del ejército del rey de Siria. Usted sabe que el general es lo más alto en la milicia acá en nuestra Guatemala, ¿verdad? En la milicia, lo más alto. Era general. En segundo lugar dice que era valeroso. En tercer lugar dice que era un hombre victorioso, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Amén. Sin embargo, ahí viene el pero. Era general, era victorioso, era, hermano, general, valiente, con bastantes batallas ganadas, pero era leproso. Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí vemos, hermano, un ejemplo de que había buenas semillas sembrado este señor. Este hacendado, este finquero, este agricultor, hermano, había clasificado la mejor semilla de trigo. No obstante, ahí viene el pero mientras dormían. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Los peligros de dormir. Los peligros de dormir. Miren la iglesia cómo estaba dormida hace un momento, ¿verdad? La hermana que pasó aquí figurando la iglesia. ¿Y qué le decían, iglesia? Despiértate. Y no despertaba. Hace muchos años en nuestra misión, hermanos, desde Cleveland, Tennessee, predicó uno de nuestros supervisores generales. Y él dijo que la iglesia de Dios de la profecía era una gran iglesia. Tenía un gran programa, tenía una gran visión, pero parecía un gigante durmiendo. Qué terrible, ¿verdad? Amén. Amén. Así que en esta ocasión dice la palabra del Señor que el problema fue que cuando dormía, un enemigo entró y sembró cizaña. Tuve la oportunidad de sembrar arroz, les dije al principio. Pero cuando estábamos niñitos todavía con mi hermanito y mi papá nos cargaba, no miento, hermano, de verdad. Desde muy pequeñitos habían señores que le decían a mi papá, a mi señor padre, ¿por qué carga estos patojos tan pequeñitos? No van a crecer. Yo digo que por eso no crecí mucho yo. Muy pequeño me pusieron una bomba de mochila de 20 litros, las Gloria, cuando la conocieron. Las Matavi, unas azules. Y yo era un joven, un
adolescente, un niño todavía, y andaba con esa gran bomba y se hundía uno en lo arado de los potreros, arriba de las rodillas. Y no quiero justificar mi tamaño, pero yo creo que yo hubiera sido más grande si hubiera crecido en la ciudad. Así que, mis hermanos, yo conocí el arroz y el arrocío. Y muchas veces mi papá nos daba el jibo y decía: patojos, empiecen a deservar. Yo no sé hasta dónde me da el carro. ¡Ah, es larguísimo! Gloria al Señor. Amén. Y nos decía: desierven el arroz, pero el problema es que había rocío. Y él iba a supervisar y decía: ustedes van dejando mucho rocío pensando que es arroz. Mire qué tremendo. El problema era que cuando el arroz, hermano, maduraba, el arrocío no daba nada. Igual. Y dije yo, desde ese momento yo decía: igual ha de ser la cizaña. Y estaba yo viendo una imagen de la cizaña. Y la cizaña se para firme, mire. En cambio, el trigo cuando está maduro se doblega, ¿verdad? Y allí es donde los agricultores empiezan a ver de que hay mucha cizaña en los trigales. Sin embargo, cuando salió la hierba, acompáñame en el versículo 26, y dio fruto, por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor. Esa palabra en griego hermano, es una admiración. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Es un lamento, ¿verdad? Gloria a Dios. Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Repita conmigo: un enemigo ha hecho esto. Cuando el diablo te siembra cizaña, es porque te ha dormido. Ay, Señor. Cuando el diablo siembra cizaña en la iglesia, es porque la iglesia está dormida. Un día una hermana me dijo: pastor, fíjese que la hermana Juliana, no voy a mencionar, bueno, aunque lo mencionara, ustedes lo conocen, ¿verdad? Dijo: ¿para qué le diezmas al pastor si ese pastor está joven todavía? Y yo le dije: gracias por lo de joven. Palabra del Señor. Cuando el diablo te ha puesto eso, no diezmes esa es cizaña. Es porque has dormido, has descuidado tu vida espiritual. Cuando has sembrado cizaña, el diablo en tu corazón y te dice: ¿para qué vas a la iglesia? Eres joven, diviértete, ve a las fiestas, ve a las parrandas, ve a las cuadrangulares de fútbol, ve a los juegos de azar. Hermano, está bien si tú quieres hacerlo. La Biblia no te lo prohíbe. Amén. ¿Verdad que no lo prohíbe la Biblia? Hay un libre albedrío. El que es justo, justifíquese más. El que es limpio, límpiese más. Pero el que es inmundo, si quiere, pues que se vaya a la inmundicia. Así lo dice Dios. No lo digo yo. Está en Apocalipsis capítulo 22. Alaba al Señor. Amén. Alégrate, joven, dice Eclesiastés, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda conforme a la vista de tus ojos y conforme al camino de tu corazón. Pero, repita conmigo, ahí es otro pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aleluya. Hermano, y el dueño, el hacendado, el terrateniente le dijo a sus siervos: un enemigo ha hecho esto. Una vez fuimos a un lugar donde había habido una división. Pero ¿qué pasaría aquí? ¿Por qué sucedió esto? Yo les dije: porque el enemigo lo hizo. Usted sabe que las divisiones no vienen de Dios, ¿verdad? Amén. Había habido un problema grande. Yo quisiera llamarlos al libro de Esdras, si no estoy mal. Vaya conmigo a Esdras. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Esdras. Muy pocos predican de Esdras, ¿verdad? Vamos a leer primero el versículo 1 y luego el versículo 5, para la gloria del Señor. Capítulo 1,
Vamos a leer capítulo 1, versículo 1 y luego el versículo 5, ¿sí? Y vamos a hablar sobre el subtema espíritus despiertos. Repita conmigo, espíritus despiertos. ¿Están conmigo ya? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Vayamos al 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos quienes, cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. No habían edificado la casa porque estaban dormidos. La casa de Dios estaba descuidada. Y en primer lugar, Dios tuvo que levantar el espíritu, o despertar el espíritu de Ciro. Y también despertó Dios el espíritu de los sacerdotes, de los levitas y toda la gente del pueblo. Alaban a Dios. Fue necesario que Dios los despertara, hermano, porque como decía el tema principal, el peligro de dormir. Los peligros del dormir. El que subtema espíritu despierto. En la Biblia encontramos a un muchacho llamado Eutico. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 9, dice la Biblia que el apóstol Pablo estaba hablando una larga conversación. Muchas veces la gente quiere que se predique en 10 minutos, ¿verdad? Pablo predicaba bastante, hermano. Predicó hasta la medianoche. Yo no sé si al siervo aquí la gente le aguantara predicar hasta la medianoche, desde las 8. Y sabe, se durmió un hermano ahí, y era un aposento alto, y este joven se llamaba Eutico. Y los aposentos regularmente, en el libro titulado de Flavio Josefo y del Alfred Edersheim, dice: usos y costumbres de los judíos, acostumbraban a hacerlo en el tercer piso los aposentos. Y se sentó en la ventana. ¿A quién se le ocurre sentarse en una ventana en el tercer nivel? Amén. Y como la Biblia dice que el discurso de Pablo, se alargó mucho, este muchacho empezó a hacer así mismo. Y en eso se cayó. Se fue. Ahí se pescó de una vez, ¿verdad? Porque se fue. Ahora, ¿usted cree que ese joven iba a estar vivo del tercer piso? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué se murió un rato? Porque llega el apóstol, lo levanta y dice: solamente duerme. Gloria al Señor, porque Dios hizo un milagro, una obra ahí. De otra manera hubiera estado fulminado de una vez, y hubiera habido vela ese día desde la 1 de la mañana en adelante. Amén, porque eran las 12 de la noche. Y otro día entierro, imagínese usted. En el mismo día hubieran tenido que velarlo y enterrarlo. ¿Por qué? Porque se durmió. El drama que mis hermanas presentaron anoche, me acordé de una señora que se cuenta la anécdota cuando apagaron la luz. ¿Recuerda que apagaron la luz anoche? Una hermana llegaba a dormirse al culto todas las noches. Y se dormía. Y los jóvenes del grupo dijeron: hagamos una cosa. Cuando estemos tocando, cuando el Señor hiciera volver la cautividad, amén, y danzando, y dale, mantuvo esa batería, le dijeron al baterista. Y al bajista le dijeron: sona esas cuerdas del bajo lo más fuerte. Usted sabe que el bajo y la batería truenan, ¿verdad? Y al de la trompeta le dijeron: suena fuerte esa trompeta. Y le apagaron la luz a la hermana. Y de tan fuerte que estaban tocando, que la hermana, cuando ya tenía unos 20 minutos de dormida, dijo: hermanos, en lo oscuro, hermanos, oren por mí, porque yo creo que me quedé ciega, porque solo escucho, pero no los miro. Denle un aplauso frente al Señor esta noche. Por su nombre. Yo no sé cuándo los músicos van a hacer eso allá en la Evangelio completo. Santo Dios. Esto de dormir es tremendo, hermano.
yo no quiero ser el pastor de sus sueños. Amén. Así que no se vaya a dormir, recuérdese que está en el culto. Amén. Voy a decir las tres cosas que dicen los vendedores que suben a los buses. En primer lugar, se suben y dicen: prometo ser breve. En segundo lugar, dicen: regálenme una sonrisa. Y en tercer lugar: por favor, no me ignore. Pero hermano, le voy a decir por qué les digo que no quiero ser el pastor de sus sueños. Un día una hermana de la iglesia llamó al pastor a las 12:30 de la noche. El pastor le contesta y le dice: hermana, ¿qué se le ofrece? Hermano pastor, déjeme decirle que usted es el pastor de mis sueños. Ay, hermana, aquí está mi esposa cerca a la par y me va a escuchar, le dijo. Entonces, así tan imprudente, hermanita. No, hermano, es que, bueno, aléjese de ahí, pues, de su esposa. Se alejó, se fue para la cocina, el siervo hablando por teléfono. Ahora, dígame, ¿qué es lo que me quiere decir en verdad? Es que usted es el pastor de mis sueños, pero acláreme por qué. Porque, hermano, mire la hora que es y no me puedo dormir. Y cuando yo voy al culto y usted predica, seguro me duermo. Así que predíqueme por el teléfono para dormirme. ¡Santo! ¡Santo Dios! Yo no quiero morar a tener al cielo como el pastor de sus sueños. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Verdad que es peligroso dormirse en el culto? Amén. Miren que en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 33 a 35, encontramos que Lot no solamente se emborrachó, sino que se durmió. Y cuando se emborrachó y luego se durmió, las hijas hicieron un plan de acción. Y usted lo sabe, ¿verdad? Pero como hay amigos aquí, ¿verdad que sí hay amigos hoy esta noche? Sí hay amigos, ¿verdad? Bueno, pues lo vamos a aclarar. Amén. Así que estas dos muchachas dijeron: mira, no queda en nuestra tierra, pues de nuestro linaje no quedan hombres, no quedan varones. Y aquí está mi papá. Entra tú ahora que está dormido y bien ebrio, yo mañana voy a entrar. Y hicieron el plan de estas muchachas, porque ellas todavía, aunque habían salido de Sodoma, Sodoma no había salido de ellas. Y ese es el problema, ¿verdad, hermano? Siempre he dicho que la iglesia no va a salir del mundo hasta que el mundo salga de la iglesia. Adiós. Y usted sabe que estas dos muchachas concibieron del propio Papa. Amén. Y de ahí vinieron los moabitas y los amonitas. Gente que hoy en día le ha dado gran problema al pueblo de Dios. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque este varón se embriagó, se emborrachó y se durmió. Dígale a los hermanos que están a la parte de una estremeción así: bien, no te duermas. El mensaje todavía empieza. El pastor, el evangelista todavía introducimos está. A su nombre, a su nombre. La Biblia nos habla en el capítulo 25 de San Mateo. Usted sabe la parábola de los 10 vírgenes. Desde el versículo 5 encontramos ahí que habían 5 insensatas y 5, la versión original dice sabias. Amén. 5 necias y 5 sabias. La versión que usted usa dice diferente, ¿verdad? Así que, hermano, las insensatas cometieron 3 errores. El primero fue no llevar aceite adicional, sino que solamente lo que cargaban en sus vasijas. A su nombre. Ese fue el primer problema. El segundo problema fue que se durmieron. Amén. Pero pasó un tercer problema, y esto es más serio. El tercer problema fue que quisieron depender de las otras 5 prudentes. Esto tipifica a la gente que quiere depender de otro cristiano. Si tú vas, yo voy, y si no, no. Amén. ¿Verdad? Hermanos, no tenemos que depender de nadie más, sino solamente de Dios. Recuerde lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, también el alma del Hijo. Pero, ahí viene otro pero, alma que pecare, esa morirá.
Mis amigos. A su nombre. Lo digo en inglés si quieren. ¿Cuántos saben inglés acá? Yes. Soy el pastor. Yes. ¿Quiénes saben inglés aquí? Yes. Amén. Miren, bien me pudiera traducir la hermana. ¿Ah? Oh my God. Así, santo Dios. Y si les hablo en hebreo, Baruch Hashem Mebaha Shalom. ¿Quién sabe hebreo? Amén. A su nombre. God bless you, God bless you. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Amén. De músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Amén. Incluyéndome yo. A su nombre. A su nombre. En el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 28, encontramos a dos mujeres dormilonas, pero una era peor que la otra. Una era más dormilona que la otra. Estas muchachas se durmieron. Cada una tenía un bebé, un varoncito por supuesto. Y una de ellas no solamente era dormilona, sino loquita para dormir. Y aplastó a su nene, fíjese. Lo mató, lo apachó y se murió. Pero era pilas a su favor. Dijo, el mío está muerto, se lo voy a pasar a mi amiga aquí a la par y se lo va a meter. Y la otra era tan bien dormilona que no sintió, pero le metió el muerto. ¿Verdad que es peligroso dormirse uno? Es muy pesado de sueño. Amén. Y el tibito se lo llevó a ella ya con cuidado. Dijo, este sí no lo voy a aplastar. Yo no me voy a dormir. Es posible que ya no se dormir. Amén, a su nombre. ¿Verdad, hermano? Aquí ahí se cumplió lo que dice que en el ejército. Aquí la fibra es permitida y la planta es castigada. Otro día fue el problema. Que la muchacha se dio cuenta que el bebé estaba muerto, pero se dio cuenta que no era el de ella. Y se volvió un gran problema, hermano. Y usted sabe la historia, llegaron ante el rey Salomón. Y Salomón era el hombre más sabio que ha existido en la tierra, dice la Biblia. Así que dijo, bueno, tráiganme una espada, una daga y lo voy a partir a la mitad y denle la mitad a cada uno del niño vivo para que no peleen estas mujeres. Y una dijo, está bien, yo estoy de acuerdo que eso hagan, deme la mitad, mi la mitad. Y la otra dijo, ya, cuando estaban a punto de partir. ¿Usted cree que no le iban a partir? Lo iban a partir. Esos soldados no amagaban, hermano. No se discutían las órdenes de los reyes. Los reyes tenían un adagio. Aquí las órdenes no se discuten, simplemente se obedecen. Cuando le dieron la orden a los soldados que fuera a matar a la cabeza, quitarle la cabeza a Juan el Bautista, lo hicieron. Así que cuando estaban a punto de partirlos, una dijo, no. Mejor que se lo haré. Prefiero que se lo den vivo y no que lo partan en dos. La otra decía, no. Dijo el rey, guarda la espada. Tú, dénselo a ella porque ella es la verdadera mano. Una cosa fuerte al Señor. A su nombre. ¿Cuánto necesitamos de hombres sabios, hermanos? Porque la Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Unas señoritas andaban buscando novios y vieron en un anuncio en el TikTok, en el Facebook, en las redes sociales, que había un edificio donde había muchachos solteros, dispuestos, prestos para casarse con él, con cualquier hombre. Así que eran 10 muchachos. Imagínense usted. Llegaron, les atendió el receptor, el señorón, el dueño de la empresa, porque hasta para eso hay empresas hoy. Y les dijo, muchachas, ¿ustedes qué desean? Bueno, vimos el anuncio. Y en el anuncio, pues, dice que aquí hay hombres solteros dispuestos a casarse con muchachas solteras. Sí, les dijo, es cierto, aquí. Pero ¿cuáles son las condiciones de ustedes, muchachas? 3 condiciones traemos. ¿Cuáles son? Una, que sean ricos, que tengan mucho dinero. Mira qué tremendo. En segundo lugar, que sean guapos. Y aquel movía la cabeza diciendo que sí. Tercero, que sean sabios. Les quedó mal, muchachos. ¿Por qué? Dice una de ellas, la más atrevida, como Pedro.
Porque hombres ricos y guapos sí tenemos, pero hombres sabios no, porque los sabios no se casan. Tremendo, ¿verdad? Dios que nos ayude a los que hemos casado, solteros y solteras. Santo Dios, piénsenlo mucho para casarse. A su nombre, a su nombre. Así que ese fue el problema. Ahí en el capítulo 25 de San Mateo, de estas 3 mujeres, de estas 5 mujeres, que en primer lugar dice que no llevaron aceite adicional en su lámpara, solamente lo que llevaban en sus vasijas. Es la gente escasa, hermano, que no se entrega a Dios de corazón, ¿verdad? ¿Cómo cree que cada sábado? Bueno, había una muchacha que yo puse de líder de jóvenes, hermano pastor, y esta muchacha lamentablemente pues empezó bien, pero ya después solo como que era dentista. Disculpen si hay algún adventista aquí. Como que era sabática, porque solo los sábados llegaban. Y yo todavía considerando, le hablaba, hermana, mire, tengo presión. Me preguntan por qué usted solo los sábados viene a sacar su culto, martes, jueves, miércoles, viernes, no viene. Y no, nunca me hizo caso, hasta que los líderes me reunieron. Y me dijeron, pastor, si usted no quita a esta muchacha, nosotros todos le vamos a renunciar. Se me puso la piel de gallina, hermano. Empecé a temblar como una cucaracha envenenada, le soy sincero. ¿Y saben qué hice? La confronté y la tuvimos que remover del carro. Porque estaba su vasija muy escasa. Amén. Solo a sacar su privilegio llegaba. Bueno, yo pues, espero que eso sea en otro lado, aquí no. Y en Villanueva no, alaba al Señor, a su nombre. Así que estas mujeres escasearon en el aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, porque no llevaron aceite adicional. En segundo lugar se durmieron. Y en tercer lugar, cuando les faltó el aceite, corrieron a las otras. No tienes que depender de nadie más. Tú tienes que servirle a Dios con ahínco, con interés de corazón, hermano, con entrega total al Señor. Recuerden lo que la Biblia dice, anoche nos citaba en los Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Amén. A su nombre. A su nombre. Quisiera llevarlos a Ageo capítulo 1 versículo 14 rapidito. Ageo capítulo 1 versículo 14. Oiga lo que dice la Biblia. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y también despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, porque habían descuidado la casa de Dios. Ellos vivían en casas hechas de machistre, de cedro. Hermano, sus casas hasta alfombradas, pero la casa de Dios estaba pudriendo, se estaba cayendo. La casa de Dios estaba descuidada porque estaban dormidos y Dios tuvo que despertarlos. Amén. En el libro de los Jueces, capítulo 4, versículo 21, encontramos al capitán de un ejército llamado Sísara o Sisara. Yo creo que es Sísara, ¿verdad? Amén. Sísara. Este señor había perdido la guerra contra el pueblo de Israel, y cuando se vio perdido, que todos sus soldados cayeron, se bajó del carro y a pie corrió y se fue a alojar a la casa de una muchacha llamada Jael. Así se llamaba, ¿verdad? Jael, hermano, y según porque él era amigo del esposo de Jael, eran cuates, y él dijo, pues aquí me va a albergar, aquí tengo refugio. Y le dijo, traigo mucha sed, dame agua, un vaso de agua. Pero esta muchacha era pilas, le hizo creer que era su amiga. Y disculpen la dama, pero por ahí por Jutiapa pasa un asunto, hermano, un comunicado ahí, que los viejitos de allá dicen estas palabras: en renquera de perro y en llanto de mujer no hay que creer. Tremendo, ¿verdad? Y Jael le creyó a esta mujer. Y sabe, no le dio un vaso de agua, le dio un vaso de leche. ¿Cómo sabía Jael que la leche le iba a dar sueño? Digo,
Lo fulminó de una vez, ¿verdad? Si usted está cansado y se toma un vaso de leche, segurito que se duerme. Se duerme porque se duerme. Se duerme en su trabajo, en la empresa, en su negocio. Y este señor se durmió, hasta lo arropó con una sábana. ¿Y sabe qué hizo cuando estaba dormido? Agarró un mazo, una estaca y se la hundió en la sien. Lo dejó clavado. Este señor se durmió para nunca más despertar. ¿Por qué? Porque se quedó dormido. Como decía el tema, los peligros de dormir. Aloha a Dios. Sansón se durmió en las faldas de Dalila, en las rodillas de Dalila. ¿A quién se le ocurre? Siendo ella una mujer filistea, viviendo en pueblo incircunciso, y le sobaba la cabeza, hermano, y quería que le revelara un secreto, dónde consistía el poder de su fuerza. Y papá decía allá en Oriente, en Jutiapa, 3 cosas a los hombres: a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero, ni todos los secretos. Amén. Y Sansón le reveló el secreto a Dalila. Hay 3 cosas en la vida difíciles: admitir un error, perdonar un agravio y guardar un secreto. Repítalo conmigo. 3 cosas difíciles en la vida: admitir un error, perdonar un agravio y guardar un secreto. Yo no sé, ahora usted haga su examen. ¿Cuál de las 3 cosas me cuesta más a mí? A su nombre. Alguien dice que hay una razón por la cual Jesús no se le apareció primero a los varones, sino que a las damas, para cargarle la noticia que había resucitado. Mil disculpas a las damas otra vez. Alaben al Señor. En el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 15, tenemos al rey Ben-Hadad. Tenía un amigo, un siervo que se llamaba Asael. El problema fue que Ben-Hadad, el rey Ben-Hadad, se enfermó de muerte. Y cuando estaba enfermo le agarró mucho sueño y se durmió en su cama. ¿Y sabe qué hizo Asael? Agarró un paño húmedo, una toalla húmeda, se la empapó muy bien y se la botó en la cara, en la nariz, hasta que lo mató. ¿Por qué? Porque se quedó dormido. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Es una pena, iglesia, que a Jonás, la gente incircuncisa, los gentiles, gente idólatra, gente iconoclasta, que adoraban imágenes, le fueron a decir en la popa del barco, ahí da a entender la Biblia que el barco tenía como un, ¿cómo le dijera? Un sótano. Y ahí estaba dormido. Lo que es de sorprender es que aquellos estaban luchando con el gran miedo y Jonás seguía durmiendo. Y aquellos miraban los vientos y las olas y Jonás roncando. Tremendo, ¿verdad? Y cuando se dieron cuenta que agotaron sus esfuerzos, se fueron ante Jonás a decirle: levántate, dormilón, clama a tu Dios, quizás se tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Imagínense, lo trataron de dormilón, hermano. Yo me acuerdo cuando nuestro supervisor nacional de Iglesia de Dios de la Profecía escribía editoriales cada mes. Era una revista que nos mandaba a todos los pastores. Y este hermano supervisor, Jorge Marrero, no lo conoció. Jorge Marrero Rondón, así se llamaba él, era un dominicano. Escribió un edicto en la revista y decía: no queremos gatos durmiendo en un fogón. Santo Dios, díganme, ¿y eso qué significa? Todos esperaban a los pastores que nos trajeran ánimo, ¿verdad? Una fortaleza. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios. O Romanos 8:28, los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. O Romanos 8:37-39, que ni la muerte, ni la vida, ni nada me podrá separar. No, nada de eso. Así era el tema. No queremos gatos durmiendo en un fogón.
Bueno, lo voy a leer, dije yo. Me ofendió un poco el tema. No crea que yo dije, ay, ¿con qué ánimo lo voy a leer? Lo dejé la revista por un lado. Esa es una ofensa, dije. Pero a la hora dije, yo voy a leer. ¿Qué dice? Bueno, decía él, yo crecí en una provincia, en la República Dominicana. Empezaba a narrar. Y allá, igualito en el suroriente, en la costa sur de Guatemala, así es. Allá se acostumbran los polletones, decía él ahí. Y yo leyendo. Y en los polletones, las damas, las mujeres, las amas de casa, cuando terminan la cena, no apagan duramente el fuego, sino que dejan el rescoldo ahí para que otro día en la madrugada, a las 3 que se levanten o 4, todavía hay ahí rescoldo, ¿verdad? Y así se llama, rescoldo, el vapor del fuego. Y que ya no cueste volver a encender ese fuego. Pero los gatos hacen algo, decía él. Andan con frío, en el frío de la noche, en el sereno de la noche, y se suben al polletón. Y con el rescoldito que hay ahí calientito, se duermen. Hasta que otro día el ama de casa lo llega a sacar de ahí. No queremos pastores, decía él. Iba con nosotros. Que estén durmiendo a la par del fogón. Que se acomoden estando en las 4 paredes. Sino que salgan a las calles como hombres dementes. Gritándole al mundo como locos que hay un Cristo resucitado, que dijo el tercer día: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Alaba a Dios, iglesia. Alaba al que vive, al que se levantó de la muerte al tercer día, que venció el pecado, al diablo, a los principados, a las potestades y a los demonios, y que triunfó sobre ellos en la cruz, dice Colosenses capítulo 2. Así que, iglesia de Dios, yo les conté esa experiencia, por lo cual hoy te animamos que no duermas. Voy a leer Romanos 13:11, y dice: y esto conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora, dijo Pablo, está más cerca nuestra redención que desde el día que creímos. Efesios 5:14: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Amén. Porque tenemos un enemigo muy capacitado, hermano. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: ser sobrios. ¿Qué quiere decir ser sobrios? Amén. Y velar. Dos cosas importantes: ser sobrios y velar, estar despiertos, porque el diablo anda como león rugiente, un león hambriento. Eso de entender el texto griego ahí, anda como león rugiente, buscando alrededor. Oiga esa palabra. No solamente dice que anda rugiendo, sino que dice que anda alrededor. Y esto me trae a la memoria cuando los hijos de Dios, dice la Biblia en el libro de Job, llegaron a presentarse ante Dios, entre los cuales llegó también Satanás. Y Dios le dice: ¿de dónde vienes? Y Satanás confiesa. ¿Y qué dice? De rodear la tierra. Mucho antes que Cristóbal Colón y otros descubridores descubrieran que la tierra era redonda, achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador, así dicen ellos. Satanás ya sabía que la tierra era redonda. De rodear la tierra y de andar por ella. La esfera de su actividad es la tierra. Y Pedro lo amplía diciendo que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, no para sobarle la espalda, sino para devorárselo. Por lo cual Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Anoche citábamos segunda a Timoteo 2:26, que dice: y escapen del lazo del diablo, que los tiene cautivos a voluntad de él. Imagínense, hablábamos de que es un títere el hombre sin Cristo y sin Dios. Hace y deshace. Fue el doctor Luis Palau que dijo que una mente vacía es un taller de Satanás, donde él arma y desarma pensamientos. Pero el cristiano, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Corintios nos dice que debemos de cautivar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fue Martín Lutero que dijo siglos atrás:
que no podemos evitar que los pájaros revoloteen alrededor de nuestra cabeza, pero sí evitar que hagan nido en ella. Amén. A su nombre. Diga aplauso, Señor, iglesia. A su nombre, porque tu mentor vive y permanece para siempre. Bendito es el nombre del Señor. La Biblia nos habla en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, y voy a ir terminando al 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Y tú vas a reprender a aquel que esté pecando. Si él en su pecado muere, yo no voy a demandar la sangre de ti, porque tú ya le has dicho que él se va a perder. Amén. Pero si él muriera a causa de su pecado y tú no lo reprendieres, no lo exhortases, no le hablares mi palabra, la sangre voy a demandar sobre tu cabeza. Pero en la atalaya, hermano, la palabra lo dice atalaya, no tenía que dormirse. En la atalaya, hermano, estaba arriba en una pared muy alta en la ciudad de Jerusalén. Hacían una torre, algo parecido a las torres. ¿Ha visto los centros comerciales que en los parqueos hay torres y un guardia, un policía está allá arriba? Cualquier cosa le está viendo ahí. Él es una atalaya. Amén. Así que Ezequiel era una atalaya que estaba arriba en una torre, pero la atalaya tenía un cuerno, una trompeta, un shofar, que cuando miraba al enemigo que venía, él tenía que agarrar la trompeta y tocar y poner alerta, mayormente si traían una bandera roja, señal de sangre y de guerra, para que el pueblo de Dios se preparara y no durmiera. Y tenían sonidos diferentes el cuerno de shofar, fíjese qué tremendo. Pero si traían una bandera blanca, el sonido de la trompeta era diferente, porque era señal de paz. Pero el atalaya no tenía que dormirse, porque si se dormía, el pueblo enemigo entraba, saqueaba la ciudad, desarmaba todo, los mataba y se llevaban a los niños y a las mujeres cautivos por siempre. Mire qué gran responsabilidad tenemos nosotros los líderes, los pastores, los siervos de Dios, de ser atalaya, denunciarle al hombre y a la mujer lo que está bien y lo que está mal. Amén. A su nombre. Gloria. Yo le testifiqué anoche lo que le dije a mi propio cuñado, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron anoche? Yo no le vengo a dar, Alfredo, falsas esperanzas. Usted se va a morir. A la gente que la declaro, hermano. A su nombre. Aunque duela la verdad. Mi papá decía, es mejor que duele una vez y no que duela para toda la vida. Cuando el pastor te exhorte, él tiene un trabajo. Segunda a Timoteo capítulo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Amén. Eso, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Cuando el siervo te diga, no está bien lo que haces, tiene que ser consciente que él está saliendo de su responsabilidad, porque es una atalaya de Dios y él no puede estar durmiendo. Alaba a Dios, a su nombre, y no dejes que el diablo siembre cizaña en tu corazón, porque los peligros de dormir ya los hemos visto y hay más ejemplos, pero llego hasta aquí. Amén. Se cuenta la anécdota de un transatlántico que naufragó en las costas mediterráneas. En esos años, en esos siglos anteriores, no había luz eléctrica como la de ahora. Así que había un guardia ahí que tenía que encender un faro de otra manera, no con energía eléctrica. Tenía que encender una llama a cada momento para avisarle a los barcos que venían que allá había mucho pámpano de hielo. Y que los barcos, al dar con esos pámpanos de hielo, obviamente se iban a quebrar y el agua les iba a entrar e iban a naufragar. Llegó el momento que el farolista, al que tenía el cuidado del faro de avisarle a los barcos, hermano, se durmió. Y el siguiente día 3 barcos habían encallado y una mortandad de personas desaparecidas, ahogados, fallecidos totalmente. ¿Por qué? Porque se durmió. Te voy a invitar a que se despliegue esta noche.
despiértate, tú que duermes. ¿Qué dice Isaías 61? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 al 7, amigo, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos hijos de luz. Y en esta noche, mi amigo y mi amiga, yo te invito a que vengas a Cristo Jesús. Llegará un día que Cristo va a venir a la tierra. No esperamos señales. Hay señales para el advenimiento premilenario de Cristo, cuando Él venga con su iglesia. Pero cuando Él venga por su iglesia, el rapto que decimos, o el arrebato, o el arrebatamiento, no esperamos ni una señal. Puede suceder en cualquier momento. No sabemos, dijo Jesús, si será a la medianoche, al cantar el gallo, cuando